Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una serie de presentaciones que vamos a tener en preparación a la Copa del Mundo. Arturo Mandujano y yo. Hola, Artur, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Emocionado de estar participando en estos videos como parte de Ser Otros Academy. Y pues nada, aquí estamos listos. Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Estás preparado para el Mundial? ¿Estás listo para lo que viene? Yo ya tengo mi tele lista, las Perfecto. palomitas. Eso es buenísimo, pero me refiero a la parte de ciberseguridad. Como todos sabemos, el Mundial lo está organizando México, Estados y Canadá. México, Estados Unidos y Canadá. Y pues esto va a tener un alto valor geopolítico, ¿no? Sobre todo pensando en los ciberataques que se pueden presentar. Regularmente las justas mundialistas deportivas suceden esto, actores maliciosos, patrocinados incluso por países, eh, y en este caso rivales de Estados Unidos, seguramente van a ser el foco. Recuerdo que hace un tiempo mencionabas un ataque que hubo en las Olimpiadas de invierno. Artur, ¿te acuerdas que mencionaste algo? Sí, sí, exacto. Justamente este tipo de eventos pueden generar mayor expectación y a partir de eso, pues estos actores malintencionados pues buscan aprovecharse de esta expectativa, de esta emoción por este tipo de eventos, ¿no? Además de otras situaciones que puede haber alrededor, como tú bien comentabas, actores políticos en diferentes países, también tienen situaciones que muchas veces pueden llegar a ser aprovechadas, incluyendo, por supuesto, la Copa del Mundo. Y durante el Mundial o en los partidos, la tensión operativa seguramente se va a ver reducida, especialmente considerando que a mucha gente nos gusta el fútbol, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Imagínense un juego, no sé muy bien de fútbol, pero Alemania, Inglaterra, va a generar distracción, el primer partido de la Copa del Mundo. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que todo el personal, o la mayoría del personal, se enfoque en mirar el juego y va a generar ventanas críticas de riesgo. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener presente. Que, que, ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Lo vamos a ir desarrollando durante la presentación, pero necesitamos máxima vigilancia, monitoreo continuo y disciplina en la operación. Eso Seguramente tenemos algunas opciones que nos pueden ayudar, ¿no? seguro es justo, eso es lo que vamos a ver, ¿no? De eso se trata esta presentación. ¿Y qué pasa con un SOC? ¿Por qué es importante contar con un SOC? Básicamente nos va a ayudar a un Security Operation Center. ¿Por qué? Porque vamos a contar con herramientas especializadas en monitoreo, en amenazas de ciberseguridad. Entonces, como sabemos, cada vez las amenazas son más sofisticadas y las herramientas también tienen que ser más sofisticadas. Entonces, hoy día la ciberseguridad se ha convertido en una capacidad crítica del negocio, donde es importante detectar, responder y recuperarnos de incidentes de una manera oportuna y efectiva. Entonces, necesitamos esto. ¿Cuáles son parte de los beneficios de tener un SOC? Que voy a tener visibilidad centralizada de todas las superficies de ataque, es decir, voy a estar con un ojo en todas las superficies y escuchando qué está sucediendo y atento. Voy a hacer detección y respuesta rápida ante cualquier amenaza, voy a ser capaz de detenerlas antes de que crezcan en el ataque. Vamos a reducir el riesgo y, lo más importante, la continuidad en el negocio. A nadie nos gusta llegar un día y ¡pum! No puedes operar porque no tenemos internet, no tenemos luz. Ahora imagínense, no podemos operar porque no tenemos acceso a nuestros sistemas. Eso sería lo peor. Entonces, importante. La habilitación de seguridad proactiva, ¿no? Toda la cacería, todo el threat hunting proactivo siempre es bueno. Estar escuchando, haciendo alertas, pruebas para ver qué tenemos por ahí. El gobierno, cumplimiento y rendición de cuentas son un factor importante que siempre tiene que estar ahí. Seguramente no mucho nos gusta, pero lo necesitamos, ¿no? Siempre la disciplina es importante. Y esto nos va a ayudar a tener mejora continua en la postura de seguridad. ¿Por qué? Pues porque voy aprendiendo
voy afinando, voy encontrando, caray, este escenario no lo tenía, entonces implemento algo nuevo, afino o mejoro algo. Pero eso no funciona. Entonces, en la importancia del SOC, ¿por qué deberíamos de contar con uno de ellos? Por ejemplo, a ver, Arthur, tú recuerdas, tú has ayudado a varios de nuestros clientes a desarrollar sus SOCs. Entonces, no sé si nos Claro, puedes comentar. sí, por supuesto. Justamente para llegar a todo esto que comentabas de los beneficios de un SOC, pues se requiere una disciplina en ciertas actividades. En particular, nosotros identificamos tareas diarias, semanales, mensuales o sobre demanda, de manera que nosotros podamos identificar justamente alguna amenaza que pudiera estar ocurriendo, que esté activa en nuestra organización, o justamente, como comentabas, ser parte de esa mejora continua. Las amenazas también tienen justamente esa mejora, constantemente están evolucionando, cambiando, adaptándose a las detecciones. Y pues bueno, el que nosotros podamos prepararnos para esto nos ayuda justamente en la ejecución de estas tareas, ¿no? Eh, Nosotros hemos preparado algunas recomendaciones sobre estas tareas, justamente para cuando no necesariamente tenemos el acompañamiento de un SOC, ¿no? En este caso, lo que nosotros pudiéramos estar recomendando es eh, seguir un marco operativo de seguridad que nos ayude justamente con esta operación continua, tener una estructura sobre lo que vamos a estar revisando, con guías diarias, semanales y mensuales, bajo los diferentes pilares que vamos a estar cubriendo. En este caso vamos a hablar de Defender XDR con sus diferentes servicios. Por ejemplo, ahora estamos mostrando un ejemplo de las guías de operación para Defender for Cloud Apps, en el que nosotros pudiéramos estar identificando en primer caso alertas e incidentes. Posteriormente, clasificar estos incidentes justamente bajo una prioridad de acuerdo a la criticidad o el riesgo que estuviéramos identificando, y en particular tal vez para Defender for Cloud Apps, verificar el gobierno de las aplicaciones, revisar datos de aplicaciones OAuth, revisar el control de aplicaciones mediante acceso condicional, etcétera, ¿no? Aquí vemos una serie de tareas diarias, semanales y mensuales. Señalamos algunas de estas tareas en negritas. Hoy, más adelante vamos a explicar cómo nosotros podemos automatizar este tipo de tareas para simplificar el día a día de nuestros administradores que no necesariamente tienen el apoyo de un SOC. Podemos ver más ejemplos de estas guías operacionales. Por ejemplo, tenemos Defender for Endpoint, monitorear nuevamente nuestros incidentes, gestionar detecciones de falsos positivos, en fin, tenemos varias acciones, varias actividades que nosotros podemos estar realizando de manera diaria. Por ejemplo, en el caso de Defender for Identity, protección para identidad, justamente la priorización de los incidentes lo vemos como una constante en todos nuestros servicios. Sin embargo, también tenemos algunas actividades como puede ser realizar cacería o identificación de amenazas de manera proactiva, ¿no? Para eso podemos utilizar algunos artefactos, algunos recursos como consultas KQL. Igual más adelante platicamos y profundizamos un poquito de las opciones que podemos estar teniendo disponibles para facilitar estas tareas diarias y semanales. Revisar el Secure Score, etcétera. Para la parte de Defender for Office, creo que tú, Ernesto, como experto en esta materia, pues puedes explicar de mejor manera. Sí, con gusto. Bueno, para la parte de Defender for Office, básicamente no cambia la estructura como podemos observar, tareas diarias, semanales, mensuales, algunas ad hoc en algunos escenarios. Y bueno, lo que va en monitorear la cola de incidentes de XDR, gestionar incidentes y alertas. Uno que me parece muy importante es validar los correos entregados con algún tipo de amenaza. Ese es de mis favoritos, esa consulta.
que hay que hacerlo diario, ¿no? Para saber que que los usuarios no estén recibiendo correos que no deban por algún tipo de bypass o alguna configuración que nos haya quedado mal o que necesite ahí afinar. ¿Se acuerdan que hablábamos de mejora continua? Para eso la necesitamos clasificar y darle prioridad a los mensajes de Teams que reportan los usuarios. Una de las ventajas de Defender for Office es que protege toda a la parte de Teams, SharePoint. Entonces, estamos cubiertos por ahí y bueno, y OneDrive. Gestionar detecciones de falsos positivos y falsos negativos. Revisar campañas de phishing y malware que resultaron en correos entregados. ¿Te acuerdan que arriba había uno donde voy a revisar eso? Es importante. Para las tareas semanales tenemos que revisar tendencias de detecciones de correos que nos están llegando, monitorear ante alguna amenaza emergente, estar atentos, revisar los usuarios más atacados, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ¿qué lo ocasiona? ¿Qué están suscritos? ¿Por qué? E incluso hablar con los usuarios si están expuestos, etcétera. Revisar principales campañas de malware, hunting proactivo, ¿no? También hay que hacerlo. Y básicamente es la misma estructura que Arturo venía mencionando, relacionado con las tareas que tendremos que hacer diarios, semanales y mensuales. Como podemos observar aquí, no estamos automatizando ninguna de estas. ¿Por qué? Porque el correo electrónico sigue siendo el vector favorito, ¿no?, de ataque. ¿Por qué sigue siendo? Justo por eso. Primero, es un alcance universal. Todos, o la gran mayoría de todos los que trabajamos en algún lado tenemos un correo electrónico corporativo. Entonces, es el canal formal para comunicaciones incluso internas o externas. Si yo necesito contactar a alguien fuera de mi organización, pues le envío un correo electrónico, ¿no? Necesito algo, correo electrónico. Entonces, básicamente en el correo no existen, o es muy raro, bueno, sí pudieran existir usuarios no expuestos, pero en la gran mayoría todos estamos expuestos. Esto lo convierte, pues, en una de las superficies más amplias para el ataque. Como los mecanismos de seguridad ahora son más robustos, los atacantes o los actores maliciosos que están haciendo? Haciendo explotación del factor humano, ¿no? Temas de confianza en remitentes conocidos. La parte de la urgencia operativa, esa es muy clásica y muy vieja. Siempre el correo con alguna urgencia de una cuenta suplantada que me están engañando y termino comprometiendo algo. El exceso de trabajo. ¿No? Tengo tanto trabajo y tantos correos y de repente me llega una urgencia y boom, contesto y no puse mucha atención. Sobre todo, y nos ha tocado ver y estar presentes, a mí me ha tocado atender muchos ataques donde, como la parte de la autoridad percibida, ¿no?, es alguien envía un correo con cierta urgencia y aparte si no lo entrego rápido, eso puede ser que me regañen o pierda mi trabajo. ¿Qué hago? Respondo rápido. Entonces, eso es algo de lo que sucede. Entonces, la mayoría de los incidentes graves, en verdad que sí comienzan con un clic. Alguien que puso sus credenciales a un correo que parecía legítimo, ¿no? El actor malicioso, pues el retorno de inversión es muy bueno. Es un ataque de bajo costo con un alto retorno. Entonces, el atacante, ¿qué es lo que está mirando? Un costo operativo mínimo, automatización a gran escala, porque no necesitamos estar enviando un correo uno por uno, ¿no? Existen herramientas para enviar correos de forma masiva que van a llegar. Típicamente el éxito de estos correos es alto y donde se impacto financiero o fraude, ransomware, robo de datos. Entonces, es por ello que el correo sigue siendo el favorito para phishing, para BEC, para ransomware o robarse credenciales. Y aquí tenemos un caso del correo electrónico, ¿no? ¿Por qué sigue siendo el principal? Porque es muy sencillo lo que va a pasar. Un atacante, un actor malicioso, envía un correo o prepara un correo, una serie de correos, donde le va a llegar al usuario final. El usuario final recibe un correo, tiene mucho trabajo y lo abre. Y si no pone mucha atención y se distrae, ¿qué es lo que va a suceder? ¡Pum! Vamos a tener
un efecto muy grande, ¿no? Yo he estado involucrado en muchos incidentes de BEC y créanme que es mucho trabajo el que se tiene que hacer para recuperar el correo y recuperar la organización. Es muy fuerte el ataque. ¿Cómo comienzan? Típicamente con correos de engaño. Ven un correo muy parecido. Ay, mira, dice acceso VIP gratuito para partido inaugural. Última oportunidad. ¿Se acuerdan que todos tienen sentido de urgencia? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy rápido a activar mi acceso VIP. Y ¡pum! Seguramente voy a comprometer a la organización. O he sido seleccionado para boletos gratis para el mundial. Sí, yo me acuerdo que yo me inscribí, yo hice todo el proceso y resulta que hay unos boletos gratis para el partido. Bom, voy a hacerlo, ¿no? ¿O qué tal? ¿Quieres una camiseta de tu equipo? Apúrate, ¿no? Porque está limitada las primeras 500 solicitudes. Entonces, esto lo convierte en un riesgo muy alto. Ahora, no estamos solos en esto. Tenemos las herramientas. ¿Qué hay que hacer? Hemos trabajado desarrollando un set de cosas para automatizar. Y entonces es aquí donde comienza la magia. Arthur. De acuerdo, estuvimos trabajando bastante en crear estos artefactos, documentación, recomendaciones, justamente para aprovechar los beneficios de Defender XDR y facilitar estas tareas de monitoreo y que de alguna forma, a pesar de las diferentes coyunturas que pudiéramos tener, geopolíticas, de este tipo de eventos, etcétera, no perdamos el monitoreo, no perdamos la visión de los temas importantes en cuanto a ciberseguridad. Para esto desarrollamos diferentes artefactos y yo pudiera decir que uno de los más interesantes es un script que nos ayuda a generar un reporte HTML que de alguna forma nos ayuda a resumir justamente nuestros incidentes que pudieran estar ocurriendo en la organización, separados por workloads y que nos dan una referencia rápida de qué es lo que está ocurriendo. Además de que incluye una lista justamente de estas tareas operativas que podemos estar realizando en nuestra organización, es separado nuevamente por workloads. Además, incluimos enlaces rápidos para que podamos ir directamente a donde necesitamos realizar la tarea operativa y también, como les decíamos, una guía que nos va a ayudar a desarrollar esta tarea operativa con seguridad, ¿no? En caso de que tengamos alguna duda, algún titubeo sobre qué es lo que deberían estar revisando, acompañamos estas guías para justamente tener claridad de lo que vamos a realizar. El script se genera, va acompañado de tareas diarias y semanales. Ahí le estamos mostrando un ejemplo del script semanal, nuevamente alineado a estas recomendaciones de monitoreo. De esta manera nosotros vamos a poder realizar esta monitoreo muy fácil, muy rápido. Lo que buscamos no es darle más carga a los administradores, sobre todo por el escenario que hablábamos de que no necesariamente tengan el acompañamiento de un SOC. Al contrario, buscamos facilitarle estas tareas y que ustedes puedan estar seguros de lo que está ocurriendo en su organización. Todo esto lo tenemos alojado en un repositorio en GitHub. Es un repositorio público, seguramente ahí en la descripción del video les vamos a poner los enlaces para que lo puedan consultar. Vamos a encontrar diferentes artefactos, como comentábamos, las guías operativas, los scripts de automatización de los reportes. Vamos a tener también algunos otros artefactos enfocados en particular a ciertas cargas de trabajo. Por ejemplo, algunos reportitos en allí para identificar qué usuarios tienen múltiple factor de autenticación. Tenemos también un paquete muy interesante de consultas KQL que nos van a poder ayudar a guiarnos durante un proceso de investigación. Lo tenemos estructurado. Ernesto ha trabajado mucho en la parte de los paquetes de KQL para MDO
los tenemos para cada una de las cargas de trabajo, de manera que podamos ir facilitando mucho esta tarea de investigación. Lo que buscamos es justamente que nada más copiemos y peguemos, y en algunos casos, si hubiera algún positivo, algún resultado positivo, ir avanzando en la investigación y profundizando para determinar cuál es el impacto para tal vez el usuario, tal vez los dispositivos o incluso la organización. Todo esto, como les decía, lo tenemos en este repositorio de GitHub, y busquen el enlace en la descripción. Lo tenemos disponible para todos ustedes, no tiene ningún costo, y por favor apóyennos con su feedback para ir mejorando este proyecto. Como decía, Ernesto y yo hemos trabajado en él, y vamos a seguir trabajando, actualizándolo y dándole mantenimiento, agregando más artefactos, justamente para que ustedes tengan las mejores herramientas en su investigación. Sí, y aquí la verdad es que entre más escenarios nos compartan, podemos mejorar, generar más información, más contenido. Nosotros vamos creando el contenido de acuerdo a lo que la experiencia, los incidentes que estamos atendiendo. Entonces la retroalimentación va a ser muy importante. ¿Vale? Y pues aquí tenemos, en febrero tuvimos una plática que está posteada en LinkedIn, si alguien gusta mirarla. Aquí estuvimos con Marcelo Feldman, Arturo y yo estuvimos trabajando, o bueno, vimos una serie de webinars que tenemos. Hablamos precisamente de esto, ¿no? de la importancia de estar listos ante cualquier situación de riesgo que se puede presentar. Entonces, no sé, Arturo, ¿es algo más que quieras agregar? No, también dejamos el link en la descripción. Está el código QR, ¿no? Sí, hablamos de este tema también en particular, y en otros videos también ahí con Marcelo, que nos ha invitado, hablamos también de otros temas justamente de ciberseguridad, y pues nada, igual esperamos sus comentarios. Listo. Listo. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerles el tiempo que nos otorgaron y mirar, si están interesados, pueden mirar los siguientes videos, ¿no? Donde viene cómo se hace el setup de estos scripts que Arturo platicó. Tenemos el paso a paso en nuestro siguiente video de cómo desplegarlo. Y en un tercer video que tenemos también es cómo interpretar esas alertas, porque también es importante. Una vez que ya está listo todo, ¿qué sigue? Y para eso tenemos una serie de videos que están aquí formados. Como pueden ver, está la lista. Este es el primero de los 3. Tenemos el siguiente, está el siguiente video que tenemos. Y un tercero donde precisamente tenemos cómo interpretar esas guías con las diferentes alertas para los diferentes workloads. Y pues bueno, creo que eso sería todo, ¿no, Artur? Sí, seguimos platicando. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.